Lo que se descubrió en el sótano cerrado de Otto Kilcher ha dejado a su familia aturdida, conmocionada y luchando por comprender una realidad que nunca imaginaron. El descubrimiento se hizo hace menos de 72 horas, pero las consecuencias ya se están extendiendo, amenazando con fracturar los cimientos que los Kilcher han pasado décadas construyendo. Esta no era la Alaska que creían entender ni el hombre que creían conocer. Comenzó en silencio casi accidentalmente con una bisagra rota y la curiosidad de un adolescente. August, el hijo menor de Otto, había estado deambulando por los bordes exteriores de la granja, explorando un terreno familiar que había marcado toda su vida. Cerca del viejo sótano, un lugar que siempre le había parecido prohibido sin explicación, notó algo que lo detuvo en seco. La pesada puerta de madera marcada por generaciones de inviernos en Alaska ya no estaba cerrada herméticamente. Colgaba ligeramente abierta con su bisagra de hierro agrietada y retorcida. El candado que la había asegurado desde que August podía recordar yacía semienterrado en la tierra, oxidado y roto. August había crecido escuchando vagas historias sobre aquel sótano. Cada vez que surgían preguntas, Otto las cerraba con respuestas cortantes y advertencias inequívocas. No se acerquen, no es nada de lo que deban preocuparse. La familia había respetado aquellas palabras. Otto Kilcher no era un hombre que trazara líneas a la ligera. Era un pionero, un superviviente, alguien que había pasado más de 70 años luchando para ganarse la vida en uno de los paisajes más duros del planeta. Su intimidad era tratada como una ley, pero la curiosidad tiene peso sobre todo para alguien que ha crecido viendo las luchas y los triunfos de su familia retransmitidos a millones de personas. August empujó la puerta para abrirla más. La bisagra gimió, el sonido resonó de forma poco natural en la quietud. De abajo salía aire frío, espeso y húmedo, con un olor que le hizo sentir un nudo en el estómago. Era tierra sí, pero con capas de algo más agudo, químico, profundamente inquietante. Llamó a su padre. No hubo respuesta. Aquella tarde la granja estaba inusualmente tranquila. La mayor parte de la familia había ido a Homer a por provisiones. August estaba solo. Bajó al sótano moviéndose con cautela la linterna de su teléfono, abriendo un estrecho camino en la oscuridad. El haz de luz se deslizaba por las paredes de piedra y las viejas estanterías de madera, muchas de ellas vacías. Pero en el rincón más alejado, apilados ordenadamente contra la pared, había docenas de recipientes. Cubos de plástico, cajas de metal, tarros de cristal herméticamente cerrados, cada uno con etiquetas manuscritas descoloridas por el tiempo. Su pulso se aceleró al acercarse. Había algo profundamente erróneo en el cuidado con que se había dispuesto todo, en el secretismo que había rodeado este lugar durante tanto tiempo. Abrió el primer contenedor. Dentro había fotografías, cientos de ellas. Algunas eran recientes, impresas en papel fotográfico moderno. Otras eran viejas, amarillentas, en los bordes curvadas por el paso del tiempo. No eran recuerdos familiares ni hitos de la granja. Eran imágenes de personas que August no reconocía, instantáneas, tomadas a distancia. Personas que no sabían que estaban siendo fotografiadas. En los reversos, notas escritas con la inconfundible letra de Otto. Fechas, horas, lugares. Entonces August encontró los diarios. 3 cuadernos encuadernados en cuero, pesados por el uso, llenos hasta los bordes de la precisa escritura de Otto. Observaciones, cálculos, patrones, registros. Le temblaban las manos al hojear las páginas, intentando y fallando en ensamblar el significado de lo que estaba viendo. Fuera lo que fuese, era deliberado, sistemático, a largo plazo. No lo dudó. Llamó a su padre y le dejó un mensaje de voz que lo cambiaría todo. Se le quebró la voz al hablar. «Papá, tienes que venir a casa ahora mismo. Estoy en el sótano de raíces del abuelo. No te vas a creer lo que hay aquí abajo». La granja de los Kilcher se ha considerado durante mucho tiempo un símbolo de resistencia e independencia desde que Jules y Ruth Kilcher se asentaron allí por primera vez en las 1940s.
Sus hijos, Atz, Otto, y los demás, crecieron encarnando la autosuficiencia de una forma que más tarde cautivó al público de todo el mundo. Pero bajo la imagen de unidad y resistencia, siempre había habido tensiones tácitas, conflictos silenciosos que las cámaras nunca captaron. Otto, a sus 70 y pocos años, siempre había sido el práctico, el mecánico, el constructor, el hombre capaz de devolver la vida a las máquinas averiadas con alambre y pura determinación. Mientras Atz seguía la música y la filosofía, Otto se centraba en la estructura, los sistemas y la función. Mantenía unida la granja de una forma que pocos entendían realmente. En los últimos 18 meses, sin embargo, algo había cambiado. Los miembros de su familia lo notaban cada vez más distante, pasaba largas horas solo en su taller, desaparecía tardes enteras sin dar explicaciones. Su mujer, Charlotte, había compartido sus preocupaciones en conversaciones privadas. Aquello no era la independencia normal. Se sentía más pesado, más nervioso, casi paranoico. Shane Kilcher recordaba haberse enfrentado a su padre el verano anterior preguntándole directamente por el sótano. La respuesta de Otto había sido inmediata y escalofriante. Sus ojos se endurecieron. Su voz se agudizó. Dijo que era un almacén y nada más, y que Shane tenía que respetar su espacio. El tono perduró mucho después de que terminara la conversación. No era propio de él. Parecía una advertencia. La bodega en sí se remontaba a las 1960s, cuando la supervivencia dependía de un almacenamiento cuidadoso durante inviernos brutales. Pero con el paso del tiempo y la sustitución de la necesidad por sistemas modernos, el resto de la familia siguió adelante. Otto no lo hizo. Sustituyó la puerta 2 veces. Mejoró la cerradura 3 veces. Dejó claro que no se permitía entrar a nadie. Y por respeto, nadie cruzó esa línea. Ese respeto se disolvió en el momento en que Iván llegó a casa. Encontró a August sentado fuera del sótano pálido, tembloroso. Habían sacado los contenedores al aire libre alineados sobre la hierba como si fueran pruebas. La primera reacción de Iván fue rabia. Rabia por la intrusión. Rabia por la violación de la intimidad de su padre. Luego vio el contenido. El enfado desapareció. Hojeando un diario, Iván murmuró: «Esto no tiene sentido. ¿Por qué iba a guardar papá todo esto?» Las fotografías eran lo peor. Mostraban a gente corriente de Homer, Anchorage, Seward, Fairbanks. De compras, paseando, sentados en sus coches, viviendo sus vidas, sin saber que estaban siendo vigilados. Los diarios coincidían perfectamente con las imágenes. Las fechas y las horas coincidían. Las notas seguían las rutinas y los movimientos. El patrón sugería años de observación, posiblemente décadas, y en ninguna parte había una explicación. Al anochecer, la verdad había llegado al resto de la familia. Atz llegó con expresión grave, sabiendo sin que se lo dijeran que algo fundamental había cambiado. Lo que fuera que Otto Kilcher había estado ocultando bajo la granja ya no estaba enterrado. Y el peso de ello amenazaba con destrozar todo lo que los Kilcher creían ser. Charlotte estaba llorando, insistiendo en que tenía que haber una explicación. La generación más joven, Avon, Shane Nichols, y los demás se reunieron en un silencio atónito, tratando de procesar lo que esto significaba para el hombre que creían conocer. Una pregunta flotaba en el aire por encima de todas las demás. ¿Dónde estaba Otto? ¿Y qué diría cuando se le confrontara con este descubrimiento, el contenido revelado? A medida que la familia Kilcher comenzó un examen más minucioso del contenido del root cellar, el alcance de las actividades secretas de Otto se hizo cada vez más evidente y cada vez más inquietante. Lo que en un principio había parecido una vigilancia aleatoria se convirtió en algo mucho más organizado y deliberado. Los contenedores estaban numerados 37 en total, cada uno etiquetado con un año que abarcaba desde 1998 hasta el presente. Dentro de cada contenedor había fotografías, documentos impresos, recortes de periódico y notas manuscritas, todo catalogado con la precisión de quien lleva a cabo una investigación a largo plazo. Avon y Shane se encargaron de clasificar el material,
mientras los demás miembros de la familia observaban demasiado conmocionados para participar activamente. Lo que encontraron pintaba un panorama complejo y preocupante. El contenedor, 1, marcado con el año 1998, contenía fotografías de un hombre en sus 40s. Las imágenes lo mostraban en varios lugares de Homer, la tienda de comestibles El Puerto y un bar local. Junto a las fotos, había un artículo de periódico amarillento sobre un accidente de pesca que se había cobrado 3 vidas ese año. Las notas de Otto indicaban que llevaba meses siguiendo la pista de este hombre antes de que se produjera el accidente. La última anotación del diario de ese año decía confirmado negligencia probada sin cargos oficiales, justicia incompleta. El contenedor 7, de 2004, documentaba a una mujer y a su hija adolescente. Las fotos de vigilancia eran más extensas y abarcaban varios meses. Entre los documentos adjuntos figuraban copias de informes policiales y registros de los servicios de protección de menores, aunque seguía siendo un misterio cómo Otto había obtenido ese material confidencial. Sus notas sugerían que había estado supervisando una situación de maltrato doméstico. La entrada final, niño sacado de casa madre acusada, el sistema falló hasta que se vio obligado a actuar. Surgió un patrón tras otro. Otto había estado observando a personas concretas implicadas en situaciones que, según sus meticulosas notas, representaban fallos de la justicia o de la rendición de cuentas. Conductores ebrios que habían recibido condenas mínimas, empresarios que habían explotado a trabajadores, un casero acusado de prácticas depredadoras. Cada caso estaba documentado con un detalle obsesivo. Pero lo más inquietante no era la vigilancia en sí, sino lo que parecía haber ocurrido después. En varios casos, los diarios de Otto documentaban resultados que parecían demasiado casuales como para ignorarlos. El pescador negligente de 1998 había perdido su licencia comercial 2 años más tarde, después de que se descubriera que su barco tenía graves infracciones de seguridad durante una inspección sorpresa. La madre maltratadora del 2004 se enfrentaba a cargos adicionales tras la aparición de nuevas pruebas. Pruebas que, según las notas de Otto, él había ayudado a sacar a la luz a través de denuncias anónimas a las autoridades. Otto no se había limitado a observar, había intervenido. Shane encontró un diario aparte oculto bajo los demás que parecía servir de registro maestro. En él figuraban 42 nombres a lo largo de 27 años. Cada nombre tenía una breve descripción de la injusticia percibida y el resultado final. Algunas entradas estaban marcadas con un simple visto bueno, otras tenían signos de interrogación. Unas pocas no tenían ninguna anotación, lo que sugería casos en curso o situaciones que Otto aún estaba supervisando. Estaba jugando a ser un justiciero, dijo Avens en voz baja, con una mezcla de incredulidad y horror. Todos estos años, mientras construíamos esta granja, mientras grabábamos el programa enseñando a nuestros hijos los valores, y la familia, él estaba haciendo esto. Pero había más. Los contenedores más recientes revelaban que las actividades de Otto no se habían detenido ni siquiera ralentizado. El contenedor 36, de apenas el año pasado contenía la vigilancia de un empresario local que había sido acusado de infracciones medioambientales. Otto había documentado las rutinas diarias del hombre, sus socios, y había recopilado pruebas de vertidos ilegales que aparentemente iban más allá de lo que las autoridades medioambientales habían descubierto. Y luego estaba el contenedor 37, el año en curso, el caso más activo. Dentro había fotografías de alguien a quien la familia reconocía, un hombre que había hecho trabajos por encargo en la finca hacía 3 años. La familia le recordaba bien. Le habían contratado para ayudar en un importante proyecto de construcción, pero se había marchado abruptamente tras una disputa por el pago. Otto había insistido en que el trabajo del hombre no era de calidad y se había negado a pagar la cantidad acordada. El contratista había amenazado con emprender acciones legales, pero nunca las llevó a cabo. Según las anotaciones del diario, Otto creía que el contratista había recortado gastos de forma peligrosa, utilizando materiales de calidad inferior que podrían haber provocado fallos estructurales.
Había estado supervisando los trabajos posteriores del hombre, documentando otras propiedades en las que sospechaba negligencias similares. Las fotos más recientes databan de hacía menos de un mes. Charlotte permaneció sentada en silencio mientras sus hijastros le explicaban lo que habían encontrado. Su rostro estaba ceniciento. Sabía que estaba estresado por algo, dijo finalmente, pero nunca imaginé cómo pudo ocultárnoslo a todos. ¿Cómo pudo llevar esta carga solo durante tanto tiempo? La familia se enfrentaba a un dilema imposible. Tenían en sus manos pruebas de lo que podría considerarse acoso, hostigamiento y vigilancia potencialmente ilegal, pero los casos que Otto había estado documentando parecían, al menos en apariencia, auténticos agravios, situaciones en las que el sistema legal había fallado o personas vulnerables habían sido victimizadas. ¿Era Otto un justiciero que actuaba al margen de la ley? ¿O era un hombre que había visto demasiadas injusticias en su larga vida y había decidido actuar cuando nadie más lo hacía? La respuesta, empezaban a darse cuenta, podría ser ambas. El silencio de Otto y el miedo de la familia. Otto Kilcher regresó a la granja justo después del anochecer. Condujo su vieja camioneta por el familiar camino de tierra sin saber que su familia se había reunido en la cabaña de Eben, sin saber que el secreto que había guardado durante casi 3 décadas había salido a la luz. Atz fue quien le llamó. La conversación fue breve y tensa. «Tenemos que hablar, Otto. Esta noche. Todo el mundo está aquí». La respuesta de Otto fue igual de cortante. «¿Sobre qué? ¿Sabes qué?» Hubo un largo silencio en la línea. Entonces Otto dijo simplemente: «Estaré allí en 20 minutos». Y colgó. Esos 20 minutos parecieron horas a la familia que esperaba dentro. Habían decidido que Atz, como hermano mayor, dirigiría la conversación, pero todos los presentes sabían que este enfrentamiento no se parecería a nada de lo que habían vivido juntos. No se trataba de una disputa por los límites de un terreno o de sentimientos heridos, sino de la cuestión fundamental de quién era realmente Otto Kilcher. Cuando Otto entró por la puerta parecía más viejo que sus años. Su expresión era ilegible, ni desafiante ni compungida. Miró las caras de la sala, su hermano, sus hijos, su mujer, sus sobrinos. Entonces sus ojos se posaron en los contenedores apilados contra la pared y algo en su postura cambió. Entonces dijo en voz baja: «Lo abriste». Atz dio un paso adelante. «Otto, ¿qué demonios es todo esto? Necesitamos respuestas. Necesitamos entender lo que has estado haciendo». Otto se dejó caer en una silla, moviéndose con la cuidadosa deliberación de un hombre cuyo cuerpo había sido puesto a prueba por décadas de duro trabajo. Permaneció en silencio durante un largo momento con las manos cruzadas sobre el regazo. «Es exactamente lo que parece». Finalmente dijo: «He estado siguiendo la pista de gente, de personas a las que había que vigilar. Observado». La voz de Shane era aguda. «Papá, esto no es observar. Esto es acechar. Esto es justicia», interrumpió Otto, su voz repentinamente dura. «Esto es lo que ocurre cuando el sistema falla, cuando la gente mala hace daño a la gente buena y se va porque sabe cómo funciona el sistema o porque a nadie le importa lo suficiente como para pedirles cuentas». Charlotte cogió la mano de su marido, pero él se apartó suavemente. «Otto, por favor, ayúdanos a entender». Y entonces, lentamente, Otto empezó a hablar. Les contó el primer caso allá por el 1998, un amigo de la familia, cuyo hijo había muerto en un accidente de pesca causado por un mantenimiento negligente del equipo. El propietario del barco tenía contactos, dinero y abogados. La investigación se había precipitado. La familia había quedado destrozada y la justicia había sido una amarga decepción. Otto había visto cómo ocurría, había visto cómo se destruía a gente buena mientras el responsable afrontaba consecuencias mínimas. Algo en él se había roto aquel día, o tal vez algo se había despertado la convicción de que si el sistema no actuaba, alguien tenía que hacerlo. «Empecé a prestar atención», dijo Otto, «no solo a aquel caso, sino a otros. Oía historias por la ciudad, gente que hablaba de injusticias, de cosas que no estaban bien, y me di cuenta de que tenía habilidades. Podía mirar, podía documentar, podía encontrar cosas que a otros se les pasaban por alto». Describió cómo había aprendido por sí mismo técnicas básicas de investigación
y cómo había aprendido a recabar información sin llamar la atención. Habló de la satisfacción de ver cómo uno de sus casos desembocaba en la rendición de cuentas, cómo un maltratador se enfrentaba por fin a las consecuencias, cómo una empresa corrupta quedaba por fin al descubierto. «Pero cruzaste líneas», dijo Eben con la voz tensa. «Invadiste la intimidad de la gente. Obtuviste registros confidenciales. Podrías ir a la cárcel por esto». Los ojos de Otto se encontraron con los de sus hijos. «Hice lo que había que hacer. Y sí crucé líneas. No me disculparé por ello». La sala estalló. Varios miembros de la familia hablaron a la vez, sus voces se superponían en ira, confusión y miedo. ¿Cómo podía justificar esto? ¿Cómo podía arriesgarlo todo? La granja, la reputación de la familia, su programa de televisión. ¿Qué pasaría si algo de esto se hiciera público? Pero bajo la ira había algo más, una profunda sensación de traición. Otto siempre había sido el firme, el fiable. Había sido su roca, y ahora se estaban enterando de que durante décadas había llevado una doble vida guardando secretos que podían destruir todo lo que habían construido juntos. ¿Y nosotros? La voz de Charlotte se abrió paso entre el ruido tranquila pero penetrante. ¿Y tu familia? No te importamos lo suficiente como para contarnos la verdad. No confías en nosotros. Por primera vez la compostura de Otto se resquebrajó, su mandíbula se tensó y sus ojos se volvieron distantes. Os estaba protegiendo, dijo con voz ronca. A todos vosotros. Lo que no sabíais no podía haceros daño, no podía implicaros. Esa no era tu decisión, dijo Ad con firmeza. Somos una familia. Afrontamos las cosas juntos. Eso es lo que siempre hemos hecho. Otto sacudió la cabeza lentamente. Esto lo llevaba yo. La conversación se prolongó hasta altas horas de la noche circular y dolorosa. Otto se negó a expresar arrepentimiento por sus acciones, aunque reconoció el dolor que había causado su secretismo. La familia luchó por reconciliar al hombre que conocían, padre devoto, mecánico experto, pionero de la granja, con esta versión en la sombra que había estado llevando a cabo una vigilancia encubierta durante décadas. Cuando Otto finalmente se marchó regresando a su propia cabaña con Charlotte en silenciosa asistencia, nada se había resuelto. La familia estaba fracturada, la confianza se había hecho añicos, y la pregunta de qué hacer a continuación se cernía sobre todos ellos, como el oscuro invierno de Alaska, que sabían que se avecinaba. La verdad se desvela. En los días siguientes al enfrentamiento, la familia Kilcher se encontró en un estado de crisis suspendida. Habían aceptado a regañadientes mantener el descubrimiento en privado mientras resolvían los pasos a seguir. Pero la privacidad en el seno de una familia nunca es absoluta, sobre todo cuando la vida de esa familia se retransmite a millones de espectadores. Shane se encargó de profundizar en los registros de su padre, y lo que descubrió añadió nuevas capas de complejidad a una situación ya de por sí imposible. Oculto en uno de los diarios más antiguos, había un nombre que heló la sangre de Shane, el apellido de soltera de su propia madre. La entrada era de 2001, años después de que los padres de Shane se hubieran divorciado. Las notas de Otto eran crípticas pero inquietantes. Registros de vigilancia de la madre de Shane y su entonces novio, documentación de discusiones y comportamientos preocupantes. Shane se enfrentó a su padre en privado. ¿Vigilabas a mamá? Después del divorcio. ¿Por qué lo harías? Era peligroso, dijo Otto rotundamente. Sabía cosas de él. Había oído cosas. Eras un adolescente entonces, la visitabas los fines de semana. Necesitaba asegurarme de que estabas a salvo. Así que espiabas a tu exmujer, protegía a mi hijo. La revelación abrió una compuerta. Uno a uno los miembros de la familia empezaron a descubrir que la vigilancia de Otto no se había limitado a extraños y miembros de la comunidad. Había entradas sobre personas que habían interactuado con la familia, socios comerciales, con los que los Kilcher habían considerado trabajar posibles intereses románticos para sus hijos, e incluso un miembro del equipo del programa de televisión que había sido abruptamente despedido años antes. Otto había estado vigilando a todo el mundo, investigando a todo el mundo
manteniendo un perímetro de protección alrededor de su familia que ellos nunca habían sabido que existía. Incluso encontraron registros que sugerían que Otto había investigado a varias personas que habían hecho comentarios críticos sobre la familia en Internet o en foros públicos. Nada delictivo, pero la obsesiva documentación revelaba a un hombre profundamente paranoico ante las amenazas a la reputación y la seguridad de su familia. «Esto no es protección», llegó a decirle a su padre durante otro tenso enfrentamiento. «Esto es control, esto es paranoia». Pero Otto lo veía de otra manera. En su mente, él era el guardián que nadie había pedido pero que todos necesitaban. El mundo estaba lleno de gente que se aprovecharía, que haría daño a los inocentes, que te sonreiría a la cara mientras planeaba tu destrucción. Él había vivido lo suficiente y había visto lo suficiente para saber que la confianza era un lujo que los Kilcher no podían permitirse. La familia consultó tranquilamente con un abogado, alguien ajeno a su círculo habitual, que pudiera ofrecerles un asesoramiento objetivo. Las noticias no eran buenas. Lo que Otto había hecho, la vigilancia, la obtención de registros confidenciales, las denuncias anónimas que habían dado lugar a acciones legales contra sus objetivos, podían exponerle a múltiples cargos penales. Acoso, hostigamiento, dependiendo de cómo hubiera obtenido determinados documentos, incluso podría tratarse de robo o delitos informáticos. Si alguno de sus objetivos descubriera lo que había hecho, podría emprender acciones civiles. Si las fuerzas del orden se vieran implicadas, las consecuencias podrían ser graves. Y si los medios de comunicación se enteraban de la historia, sería un escándalo que destruiría la carrera televisiva y la imagen pública de la familia. La familia tenía que elegir proteger a Otto y arriesgarse a convertirse en cómplice de sus actos o sacar a la luz la verdad y afrontar juntos las consecuencias. Atz abogó por afrontar la situación de frente. Hemos construido nuestra reputación sobre la honestidad, sobre mostrar los verdaderos retos de esta vida. No podemos ocultarlo. Pero otros no estaban de acuerdo. El espectáculo no era solo entretenimiento, era su medio de vida. Daba empleo a miembros del equipo, proporcionaba ingresos a múltiples ramas de la familia y se había convertido en una parte importante de su identidad. Sacar a la luz las actividades de Otto podría acabar con todo eso. Charlotte, dividida entre la lealtad a su marido y el reconocimiento de lo erróneo de sus actos, intentó mediar. Quizá haya un término medio, sugirió. Destruimos las pruebas, nos aseguramos de que Otto se detenga y seguimos adelante. Pero Shane negó con la cabeza. Eso nos convierte en cómplices, eso nos hace igual de culpables. La tensión llegó a un punto de ruptura cuando August, el joven que había descubierto el sótano de raíces, tomó la palabra. Su voz era firme a pesar de su juventud. Enseñamos a nuestros hijos a asumir la responsabilidad de nuestros actos, a vivir con integridad. ¿Cómo podemos hacerlo si encubrimos esto? ¿Qué dice eso de quiénes somos realmente? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire sin respuesta. Otto, por su parte, permaneció en silencio durante estos debates familiares. Ya había dicho lo suyo, había vivido su verdad durante casi 30 años. Lo que ocurriera a continuación estaba fuera de su alcance, y tal vez, como sospechaban algunos miembros de la familia, eso fuera un alivio para él. La carga de sus secretos le había ido aplastando lentamente, año tras año. La familia seguía en un punto muerto, pero todos sabían que se les acababa el tiempo. August le había contado a un amigo íntimo que había encontrado algo raro en casa de su abuelo. Era solo cuestión de tiempo que la curiosidad o las habladurías se convirtieran en algo más peligroso. La verdad, una vez expuesta a la luz, es casi imposible volver a enterrarla. Secuelas e incertidumbre. Han pasado 3 semanas desde que August Kilcher descubrió el contenido del sótano de raíces cerrado de Otto. La familia Kilcher sigue en crisis, su famosa unidad puesta a prueba de formas que nunca imaginaron. Otto ha desmantelado la operación de la bodega de raíces. Los contenedores han sido trasladados a un almacén fuera de la granja, aunque la familia no ha decidido qué hacer con ellos.
Los diarios y las fotografías permanecen en el limbo demasiado peligrosos para conservarlos demasiado importantes como posibles pruebas para destruirlos. El propio Otto se ha aislado cada vez más. Sigue trabajando en la granja, sigue manteniendo sus máquinas y haciendo frente a sus responsabilidades cotidianas. Pero ahora hay una distancia entre él y los demás. Un muro construido a partir de la confianza rota y las preguntas sin respuesta. Charlotte confió a su hijastra que Otto parece casi aliviado, como si la revelación de su secreto le hubiera quitado un peso de encima. Pero no muestra ningún remordimiento por sus actos, solo pesar por el dolor que su secretismo causó a su familia. La familia ha decidido por ahora mantener el asunto en privado. Han consultado con abogados y les han advertido de que el silencio absoluto es su estrategia legal más segura. Pero la decisión pesa sobre todos ellos, especialmente sobre los que creen que la transparencia y la responsabilidad son valores innegociables. La producción de la próxima temporada de Alaska, La Última Frontera, está prevista que comience en 6 semanas. La familia no ha decidido si Otto participará. Su presencia en pantalla conlleva ahora riesgos que aún están evaluando. El programa que les hizo famosos podría convertirse en el vehículo de su caída si alguna vez sale a la luz la verdad. Las relaciones dentro de la familia han sido tensas. Algunos miembros se han puesto del lado de Otto, argumentando que sus intenciones, aunque sus métodos fueran equivocados, procedían de un lugar de protección y justicia. Otros creen que ha cruzado líneas morales fundamentales y que apoyarle les convierte en cómplices. August, cuya curiosidad desencadenó toda esta crisis, se ha replegado sobre sí mismo. Se siente responsable de haber destruido la paz de su familia, a pesar de que los adultos han intentado asegurarle que no ha hecho nada malo. La inocencia de explorar simplemente las tierras de su familia ha dado paso a la complicada realidad de los secretos de los adultos y la ambigüedad moral. La pregunta más general les atormenta a todos. ¿Quién es Otto Kilcher? Es un justiciero que se tomó la justicia por su mano, un paranoico cuyos traumas y experiencias deformaron su juicio, un patriarca protector cuyo amor por su familia se transformó en algo más oscuro. O tal vez sea todas estas cosas. Un ser humano complejo y lleno de defectos cuyas acciones no pueden clasificarse fácilmente como correctas o incorrectas. El sótano de raíces ahora está vacío, su puerta se ha retirado por completo, solo otra estructura olvidada en la vasta granja. Pero lo que representaba los secretos, la vigilancia, la vida en la sombra que Otto vivía, no puede desmontarse tan fácilmente. Los Kilcher han sobrevivido a duros inviernos, dificultades económicas, tragedias personales y al intenso escrutinio de la vida en el ojo público. Pero esta crisis es diferente. A medida que se acerca el largo invierno de Alaska, la familia se enfrenta a su mayor reto: reconstruir la confianza, reconciliar sus valores con la realidad y decidir si algunos secretos, una vez descubiertos, podrán ser perdonados de verdad. El sótano cerrado ha sido abierto, pero puede que las preguntas que suscitó nunca tengan una respuesta completa. La historia de la familia Kilcher está lejos de haber terminado, y las revelaciones sobre las actividades secretas de Otto siguen dando forma a todo lo que creían saber sobre su vida en la granja. ¿Qué crees que debería hacer Otto a continuación? ¿Estaba protegiendo a su familia o cruzando líneas imperdonables? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte para recibir actualizaciones sobre esta historia en desarrollo. Pulsa la campana de notificación para no perderte nunca lo último sobre los Kilcher y los secretos que lo cambiaron todo.